Hola, hoy en Edúcate con Lina trabajaremos sobre el contexto histórico del siglo XX. Lo primero que debemos decir cuando hablamos del siglo XX es que este siglo va a comenzar con una rivalidad entre las diferentes potencias imperialistas, ¿cierto? Una rivalidad que va a aumentar mucho más durante estas primeras décadas y que podríamos decir abre ese camino para lo que posteriormente pues van a ser la guerra y lo que va a ser esa transformación o ese cambio, ¿cierto?, del orden mundial existente. Vamos a encontrar un siglo XX, ¿cierto?, donde Europa pues va a tener una gran, digamos, un gran dominio sobre el mundo. Vamos a encontrar también muchos imperios coloniales europeos, como es el caso, por ejemplo, de Gran Bretaña, como es el caso de Francia, como es el caso de Holanda, de Bélgica, como es el caso de Alemania, Italia, Rusia, Portugal, España, y pues también fuera de Europa ya se está consolidando mucho Japón y Estados Unidos. Entonces esa expansión por el mundo se debió en gran parte a ese desarrollo del capitalismo industrial, ¿cierto?, que va a generar esa necesidad de abrir nuevos mercados. Esos avances tecnológicos, tanto de la tecnología como de la navegación, van a facilitar mucho ese contacto entre los países europeos y lo que son las potencias industriales, ¿cierto?, con territorios de África, con territorios de África, de América, ¿cierto? Y que en su mayoría pues eran, digamos, productores de materias primas. Entonces, todas esas potencias industriales podríamos decir que estaban interesadas en controlar esos recursos, esas materias primas. Por lo tanto, pues se genera toda una política imperialista que va a, digamos, a consistir en ese control sobre los países de los otros continentes. Entonces, con el tiempo, todo ese proceso pues va a provocar muchas tensiones relacionadas específicamente pues con el control colonial en el mundo. Entonces, para asegurarse un poco de esa victoria, esa superioridad, esos países industrializados lo que hacen es iniciar una carrera armamentista. Esa carrera armamentista lo que va a hacer es aumentar los sentimientos de tipo nacionalista entre las diferentes poblaciones de las potencias imperialistas, que bueno, cada una de ellas se va a considerar superior a la otra. Al mismo tiempo, pues comienzan en todos estos países a aumentar el número de soldados, lo que en cierta forma permitió que hubiera ejércitos pues preparados para ir a la guerra. Entonces varios enfrentamientos se presentaron a finales del siglo XIX y lo que fue el siglo XX por el control de los territorios coloniales, como fue la guerra de los Boers, lo que fue la guerra hispano-estadounidense, lo que fue la guerra ruso-japonesa, ¿cierto? Todas esas disputas entre las diferentes potencias por la anexión de territorios se fue trasladando a lo que era la Europa oriental, ¿cierto? Donde también vamos a encontrar muchos territorios de la región, ¿cierto? Como por ejemplo los Balcanes, que van a ser muy codiciados, por ejemplo, por Turquía, por Austria-Hungría. Entonces todo eso, digamos que se va a aumentar mucho más. El caso de los Balcanes es bastante diciente. La descomposición del imperio turco, por ejemplo, favoreció mucho esas ansias expansionistas, ¿cierto?, del imperio austrohúngaro, que se hizo, digamos, con el control de Bosnia específicamente, y a partir de lo que fue 1912 estalló lo que fue lo que se conoce como la primera guerra balcánica, por lo que Serbia, Grecia, por ejemplo, Bulgaria, Montenegro, Rumania, se van a consolidar como grandes estados nacionalistas y pues van a expulsar de esos territorios a los turcos. Entonces, en 1913, por ejemplo, estalla la Segunda Guerra Balcánica, en la que Bulgaria se enfrenta a sus antiguos aliados, ¿cierto? Y en ese caso, pues ella fue derrotada. Las guerras también, pues podríamos decir, exaltaron
todo ese nacionalismo de la región, pues en ellas pues van a habitar diferentes tipos de nacionalidades, ¿cierto? Que aspiraban a tener un estado propio. Sobre todo pues aquellas que se encontraban en lo que en ese momento era el imperio austrohúngaro. Entonces todo eso que hemos hablado hasta aquí, podríamos decir que son los antecedentes a lo que se conoce como la Gran Guerra. Todas esas tensiones entre las diferentes potencias van a desembocar en un sistema de alianzas internacionales en la que, digamos, muchos países miembros de esas alianzas prometieron ayudarse en caso de ataque, ¿cierto? Por un lado, pues vamos a encontrar lo que fue la Triple Alianza, que estaba integrada por Alemania, lo que era Austria-Hungría, Italia, ¿cierto? A la que se sumaron posteriormente el Imperio turco y lo que fue Bulgaria específicamente. Y por el otro, pues vamos a tener lo que fue la Triple Entente, que estaba integrada, bueno, desde principios de siglo, desde 1907, por Francia, por Inglaterra, lo que fue el Imperio ruso, y también en plena guerra se anexó lo que fue Rumania y Grecia. Entonces, digamos que el estallido de la guerra o la Primera Guerra Mundial pues va a involucrar a todas esas potencias imperialistas, ¿cierto? Sabemos que es una guerra que se da entre 1914 y 1918 y que tuvo como preámbulo, ¿cierto? Todas esas tensiones imperialistas, militaristas, ¿cierto? Que hemos estado describiendo hasta el momento. Entonces, el detonante es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que era en ese momento pues el heredero de la corona del imperio austrohúngaro, ¿cierto? Y que, digamos, lo asesinan en Bosnia a manos pues de un nacionalista serbio. Entonces, ante ese crimen, Austria-Hungría apoya o comienza a apoyar, apoyada un poco pues por Alemania, le declara la guerra a Serbia, y en respuesta entonces Rusia lo que hace es respaldar a Serbia. Y digamos, por ejemplo, a partir de allí se fueron, digamos, anexando muchos países pues a este conflicto. Entonces, ya ahí, a partir de allí, Alemania invadió a Bélgica, por ejemplo, para llegar a Francia, y por ello pues Gran Bretaña pues entra a la guerra.